Santísima Virgen María, Madre del Amor y de la Misericordia, que acompañaste a tu Hijo amado cuando dio la vida por nosotros en la cruz, vengo a suplicarte con sinceridad y devoción que acompañes a todos los sacerdotes que van a celebrar hoy la Santa Misa en toda la Iglesia, y también a mí, pecador indigno. Ayúdanos con tu maternal intercesión a ofrecer dignamente al Padre, por medio del Espíritu Santo, el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo. Amén. La caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística poniendo sobre el altar de Dios nuestras intenciones. Desde nuestro corazón pongamos en las manos de Dios aquello que nos inquieta, aquello que nos aqueja. De manera especial vamos a ofrecer esta Santa Misa pidiéndole a Dios la salud de nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Vamos a pedir de manera especial por el Padre Guadalupe Valencia Ramos, por el Padre Aarón Palma, por el Padre Julián Rodríguez, que Dios nuestro Señor les conforte y les dé el auxilio en su enfermedad. Y vamos a pedir por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, por José Antonio Merino Cárdenas, que Dios nuestro Señor le conceda gozar de la vida eterna. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Intercediendo unos por otros, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor,
pedimos la intercesión de San Pío X Papa. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se puso sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar la vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces, el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne y les cubriré con piel, y les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en el nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, cómo se les cubría los músculos de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé al nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos un espíritu y revivieron, y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Qué ha dicho? Nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes sabrán que yo soy. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en la tierra y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los rendidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, del norte, del sur, del oriente y del occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andan errantes por un desierto solitario. No encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían de hambre y sed y se les iba agotando la vida. Y mis gracias a Dios
porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hacen los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios, porque nos ama. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Hoy escuchamos en el Evangelio que el Señor nos está invitando a reconocer el mandamiento principal de toda la ley y de los profetas. Jesús está haciendo referencia a la ley porque menciona el mandamiento contumaz que tenían en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel y que se sigue haciendo presente también en el tiempo de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que el primer mandamiento y el más importante tiene que ser poner a Dios en el principal lugar de mi vida. Y Dios tiene que ser el primero en todo, dentro de mi existencia. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también completa Jesús: este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante, dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos, hermanos, que el Señor nos está dando
como el principal, porque aunque parecen dos, nosotros podemos hablar de que están en una sola esencia, que es el amor. ¿Por qué nos está invitando a que tengamos en cuenta que el principal de sus mandatos es el amor? Porque vamos a hablar de que Dios mismo es eso, es amor. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo vamos a amar al prójimo como a mí mismo? Creo yo, hermanos, que algo que sucede en la mayoría de los casos de nuestra vida para no poder vivir este mandamiento es algo muy sencillo, pero a la vez algo muy complejo y difícil. ¿De qué estoy hablando? De que para que nosotros podamos reconocer que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, primero tenemos que reconocernos amados por Dios, y ahí es donde está el problema, porque esto se convierte también en una pregunta. ¿Yo me siento amado por Dios? Porque a lo mejor por eso me cuesta trabajo amarlo a Él, porque ni siquiera lo conozco. No sé quién es ese Dios de amor del que hablan, del que he escuchado. No puedo amar a mi prójimo y a veces el prójimo se convierte en alguien detestable porque ni siquiera yo me reconozco amado por Dios. Es más, ni siquiera sé qué es eso. No sé qué es sentirme amado. A lo mejor sí, he sentido de repente que alguien me manifiesta su simpatía, me manifiesta su amor hacia mí con una muestra de afecto. Pero eso es parte de lo que podemos hablar del amor, pero no es en sí el amor. Como digo, son manifestaciones. Pero ¿cómo entonces puedo hacer yo presente ese amor que Dios me está dando? ¿Cómo puedo experimentar ese amor que Dios me está ofreciendo? Hermanos, el amor es una donación. El amor es una entrega. Y cuando el Señor nos está diciendo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, nos está invitando a doblegar nuestra propia voluntad para ponernos en las manos de Dios. Y eso es un acto de amor, porque yo estoy entregando mi vida, todo lo que soy, en la presencia del Señor Todopoderoso. Cuando el Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que así como tú te soportas con todas tus cosas, con todas tus cualidades, con todos tus errores, con todas tus fallas, así también tienes que mirar al otro, semejante a ti. Porque en esa limitación todos somos iguales y todos carecemos de muchas cosas. Y entonces ahí es donde se experimenta el amor, cuando no me miro solamente a mí, sino que miro al otro, que es mi próximo, que está a mi lado y que también Dios lo ama a pesar de todo lo que es, igual que a mí. Eso es vivir el amor de Dios. Eso es poder vivir el mandamiento que el Señor nos da. Porque no solamente es que lo aprendamos, sino que realmente lo tengamos que vivir de esta manera, entregándonos, donándonos. Ahí está el amor de Dios. ¿Por qué digo que es una donación o es una entrega? Porque el mismo Dios que tanto nos amó, entregó a su Hijo en una cruz para manifestarnos su amor. Por eso esa es la razón de ser del amor de Dios, un amor que se entrega, un amor que se dona. Pero como decía, hermanos, nosotros ya hemos reconocido ese amor que Dios nos tiene. ¿O han sido más los momentos donde yo me he sentido abandonado, donde me he sentido agobiado por la carga
y entonces no encuentro ese amor de Dios. ¿Pero por qué? Porque me estoy cerrando yo mismo a ese amor que Dios me está dando gratuitamente, y es un amor desbordante. ¿Qué haría falta para poder vivir ese amor de Dios, hermanos? Hoy el profeta Ezequiel, en esta lectura tan interesante y a la vez tan llena de simbolismo, nos está dando un acercamiento, una respuesta. Porque el profeta Ezequiel nos está diciendo, vean, hay un montón de huesos secos, pero entonces de repente van tomando nervios, van teniendo carne, y poco a poco se va formando un cuerpo, se va formando algo de esos huesos secos. ¿Pero qué son? Pues un montón de músculos, un montón de huesos. ¿Qué les hace falta a esos huesos, a ese montón de carne, para realmente hablar de que tiene vida? El Espíritu. Y entonces por eso Ezequiel, escuchando al Señor, le dice, yo infundiré mi espíritu sobre esos huesos secos y entonces revivirán, tendrán vida. Y hermanos, eso es lo que también a nosotros nos hace falta para poder experimentar ese amor que Dios nos tiene. Vivir según su Espíritu. Vivir según lo que el Espíritu nos está inspirando para encontrar a Dios. Dice el libro del profeta Ezequiel, les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. ¿Cómo vamos a experimentar el amor de Dios? Dejando que el Señor infunda su espíritu. ¿Y cómo me doy cuenta que el Señor está infundiendo su espíritu? Cuando no actúo según mis criterios, cuando sé que no soy yo el que habla, sino que consulto al Espíritu para que me renueve, para que me reviva, y entonces pueda yo hacer presente a Dios en mi vida. Ahí está el amor. Recordemos que es el Espíritu. El Espíritu es el amor del Padre y del Hijo. Y el Espíritu es el que nos infunde la gracia de Dios, el que nos envuelve en el amor de Dios para entonces experimentar su paz. Es por eso, hermanos, que no nos cuesta nada hacer que el Señor reviva estos huesos secos, esta carne mortal, con sus errores y con sus limitaciones. Pero ¿qué necesitamos? Dejar que el Espíritu actúe, porque desde el bautismo Dios infundió su Espíritu en nuestros corazones. Pero a veces cuando yo le hago caso más a mis criterios, más caso a mi voluntad, más caso a mis deseos, pues evidentemente que me voy a quedar como un hueso seco, sin vida, sin aspiraciones. Pero cuando yo dejo que Dios renueve mi ser, renueve mi vida, me voy a experimentar amado por Él. Voy a saber que tengo a un Dios que es tan grande, que no hace distinciones y que por eso me ama con un amor desbordante. Y aunque otros me etiqueten y aunque otros me hagan a un lado y me excluyan, el Dios verdadero que dio la vida por mí, ese es el que me está invitando a dejarme amar. Por eso, hermanos, preguntémonos, ¿queremos seguir siendo un montón de huesos secos, sin vida? ¿O queremos que el Señor actúe allí y por medio de su Espíritu nos reviva siempre? Cuando yo tenga la capacidad de poderle decir, Señor, yo te entrego aquí todo este dolor, yo te entrego aquí todo este sufrimiento, yo te entrego aquí toda esta duda, toda esta incertidumbre, te entrego mi pecado. Pero Señor, dame vida, déjame amar por ti, porque he estado mendigando muchos amores, pero ninguno es el auténtico, sino solo el tuyo. Cuando tengamos la capacidad de reconocer eso, hermanos, el Señor nos dará una vida, y una vida plena,
una vida en abundancia, porque nos vamos a saber amados infinitamente por Dios. Pues que el Señor nos conceda renovarnos constantemente por medio de su Espíritu, para que ese Espíritu infunda una vida nueva en nuestros corazones y así reconozcamos qué tan grande es el amor que Dios nos tiene, y así sepamos que no estamos solos y que no estamos abandonados, sino de que Dios está allí invitándonos a amar, porque recuerden, hermanos, que hemos sido creados por amor y para amar. Que así sea. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Respondamos a cada petición: escúchanos, Padre. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda al mundo su paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, roguemos al Señor. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda descansar en su paz durante la noche que se acerca, roguemos al Señor. Para que quienes hoy recordamos la humildad y la fuerza de San Pío X, veamos siempre en él, en el Papa, el instrumento elegido para restaurar todas las cosas en Cristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos enfermos, por todos aquellos que necesitan el auxilio de Dios, para que el Señor les infunda vida y una vida en abundancia. De manera especial pidamos a Dios por el Padre Guadalupe Valencia, por el Padre Aarón Palma y por el Padre Julián Rodríguez. Oremos. Escúchanos, Padre. Y pidamos por el eterno descanso de José Antonio Merino Cárdenas, que Dios nuestro Señor le conceda gozar de la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia y concédenos los dones que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Presentemos nuestras ofrendas al Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, por tu bondad, los dones que te presentamos, para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío X Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pío X y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a participar de la Sagrada Comunión, les invito a permanecer de pie en sus lugares. Quien no lo vaya a hacer puede tomar asiento, participemos del canto. Nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión, vamos disponiéndonos para realizar nuestra comunión espiritual.
a nuestros hermanos que nos siguen a través de estos medios. Los invitamos para que juntos hagamos la oración de comunión espiritual. Desde tu casa, abre tu corazón y dialoga con el Señor. Decimos: creo, oh Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Que nuestro hermano José Antonio Merino Cárdenas y todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Pueden ir en paz. Que pasen una excelente tarde, cuídense mucho.